dinosaurios que nos vienen a hablar de científicas. Flor Filipinis in the ¿Cómo le va, house. Flor? Hola, Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Feliz Bienvenida. cumpleaños. Muchas gracias, Flor. Cumpleañitos a este programa que me ha admitido dentro de su fila de columnistas. Muy lindo. Me comí un cacho de torta porque me mandó al frente. Sí. Yo había calculado perfectamente el tiempo porque yo sabía que iba a haber. Digo, pues me voy a comer un cachito de No torta. puede haber pero tanta maldad. Ella me mandó No al me frente quemé. igual. Y él fue como, no me quemé, sí. Lo hiciste muy bien. Es muy difícil comer al aire y terminar A tiempo. justo A tiempo, claro. Bueno, ¿con qué venís hoy? Bueno, hoy vengo con temática capaz primeras veces, se puede decir, Ajá. combinando un poco de todo, porque como saben, bueno, fue el Día de la Mujer Sí. hace poco, el 8 de marzo, y quería hablar de justamente una de las primeras mujeres que fue paleontóloga, o Ajá. considerada paleontóloga, que es Mary Anning, y voy a pedir la imagen 1. Ella nació el 21 de mayo de 1799, es inglesa, en la región, o en un pueblito que se llama Lyme Regis, que es el condado de Dorset, al suroeste de Inglaterra. Y ahí lo pueden ver que es una pintura de ella, con su canastito Y perrito. y su perrito. Ese perrito se llamaba Trey y él la acompañaba todo el tiempo. Quería traerlo porque es una de mis figuras históricas favoritas, digamos. Bien. Cuando lo conocí, digamos, justamente paleontóloga, ¿no? Y ella aportó mucho más de la ciencia de lo que capaz uno cree, sobre todo para lo que es el mundo de la paleontología. Y así que voy a pedir la imagen 2 para que veamos un poco la región en la que ella vivió. Básicamente un poquito de contexto histórico. Estamos más o menos en lo que es el siglo XVIII, para cuando ella vivió y pasó sus días allí. Esa región ahí, la que ven es Lyme Regis. Esos son los acantilados de la zona, es un pueblito costero. Ajá. Y justamente se caracteriza por tener esos acantilados altísimos que pertenecen todo ese acantilado a lo que se conoce de Blue Lias y Charmont Moonstone, se les conocen las rocas esas, que se conocen por su gran contenido fosilífero, como pueden ver ahí, que por ejemplo hay amonites, que son moluscos, como pueden ver ahí en la abajo. Y arriba dejé uno de los candelabros que hay así puestos en el pueblito para que vean que tienen cosas paleontológicas, ¿no? Haciendo referencia a los amonites. Es un pueblito bastante turístico, o sea, la gente va ahí porque, ¿no? Es un pueblito costero, está la playita, muy inglés todo. Entonces, y siempre fue un pueblito turístico. A partir del siglo XVIII, Lyme Regis justamente se volvió bastante popular como una estación balnearia, ya que después de lo que fue las guerras de la Revolución Francesa, lo que fue la burguesía inglesa no viajaba, no le convenía viajar, digamos, Claro. por pueblitos por ahí, porque, bueno, ya saben, Pasaban que rueden cosas. las cabezas. Y entonces hizo más común para la clase media, la gente que tenía dinero, turistear. Entonces, Lyme Regis fue un pueblito costero que creció en base a ese turismo. Entonces, siempre fue un lugar turístico. Y más allá de que era un pueblito, muchos de lo que eran los ingresos locales, además de que dependían de los visitantes del pueblito, ellos también vendían los fósiles justamente que encontraban de esos acantilados. La gente pobre y demás vendía los fósiles porque eran, digamos, le llamaban la atención a los turistas, se podían llevar como un souvenir. Claro. Se llevaban ¿no? los amonites, los belemnites, que son los mismos, también son moluscos de caparazón. Imagínense, los amonites, ¿no? Son así, digamos, espiralados. Los belemnites tenían un caparazón alargadito, como un cono bien alargado, pero también eran como, imagínense, un calamar con un caparazón. Ok. Bien. Más o menos eso. Y entre otros restos fósiles que capaz no sabían de qué eran. Por ejemplo, hay muchas vértebras de animales marinos. Entonces también lo vendían como, bueno, cositas para vender. Y justamente coincidió que hacia finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, esta cosa de
colectar material fósil pasó de ser más un pasatiempo a ser más una ciencia, a estudiarlo como tal. Digamos, justo coincidió esa época, ¿no? Entre que no solo era, colectar cosas locas de la naturaleza, sino también a ver, estudiarlas, qué significaban, aumentaba ese interés por las ciencias de la Tierra, digamos. Entonces, y la fuente de la mayoría de estos fósiles, justamente de estos acantilados, que son calizas, esquistos, es material muy rico que pertenecía a un lecho marino de, ahora se sabe que pertenece al Jurásico, o sea, el mar en el tiempo de los dinosaurios, de entre 210 y 195 millones de años, más o menos, ¿no? Esto obviamente se sabe ahora, en su momento era como, bueno. Y todas estas pruebas no eran evidencia para la gente en su momento, para lo que se sabía de la ciencia, de que habían existido animales antes o que eran parte de la fauna marina, que seguramente existe, pero bueno, esos eran los restos que había ahora. Y también, ¿no?, estaba este concepto de eran animales que vivieron en tiempos prediluvio, o sea, prediluvio bíblico, no, ¿no? Claro. Ese acontecimiento bíblico era como un hecho real para las personas en ese momento, ¿sí? Para esos siglos. Entonces era todo esto como, se tomaban como pruebas de vida de animales que existieron antes de los diluvios universales que describían la Biblia. Antes del arca de Noé. Claro. Y bueno, justamente el papá de Mary Anning, que era básicamente, ella pertenecía a una clase pobre, que justamente también se caracterizaba por ser protestante no anglicana, es decir, no estaba muy a favor del cristianismo y la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? A ese tipo de personas se le negaban muchos tipos de trabajos, incluso la educación. Entonces no tenían muchos puestos de trabajo a los que acceder. Por ejemplo, no podían acceder a ciertos puestos del ejército o estaban excluidos literal de varias profesiones. Entonces decía que el padre no tuviera muchos ingresos, más allá de ser una clase trabajadora, y lo que hacía era justamente colectar fósiles y venderlo. Entonces parte del dinero que llegaba a la familia de Anning era por parte de esas colecciones de fósiles. Y tanto Mary como su hermano Joseph empezaron a acompañar a su papá a recolectar esos fósiles por las costas y por los acantilados para poder venderlos. Y también lo característico de esos acantilados es que son muy peligrosos, como sabrán, pero justamente cuando llueve, ¿no?, el material se va limpiando y tira mucho de esos fósiles, los hace más visibles y hace fáciles de contarlos. Lo que pasa que coincide, o sea, uno los tiene que ir a buscar antes de que se los lleve el mar. Okay. Entonces cuando llovía era cuando sí, proliferaban encontrar fósiles, pero era peligroso para vos ir por ahí caminando en ese lugar tan peligroso. Y de hecho, esto está escrito en una de las cartas de ella, así perdió a su perrito. Ay, no. Pues lo perdió en un accidente. Aventura. Exacto. Y ella casi también, tipo como que de pedo no le pasó nada, pero en una carta que tiene que le habla a una de sus amigas, le comenta el día en que casi pierde la vida y bueno, su compañero lo dejó porque tuvo un accidente donde se desliza la piedra y bueno, el perrito se va pobrecito y ella, bueno, de milagro no le pasa nada. Pero bueno, le voy a pasar a mostrar que los fósiles que ella encontró, que son tan importantes, voy a pedir la imagen 3, que es la del ictiosaurio. El primer hallazgo importante, porque en sí ellos encontraban todos estos moluscos. Ella a los 12 años, junto con su hermano, encuentran el cráneo de un reptil marino, que es ese que está ahí, que son los ictiosaurios. Los ictiosaurios son conocidos reptiles marinos, capaz los vieron, que como pueden ver tienen forma de pez. Ten en cuenta que estos animales pueden medir de 1 metro a 10. Son bichos. Decir cuánto medía ese bicho. Bueno, justamente este cráneo medía 1 metro y algo. El cráneo nomás. Y que lo encontraron ella y su hermano. Y más tarde Anning encuentra el esqueleto del dicho animal. Más o menos medía 5 metros, que lo tuvo que sacar y extraer con ayuda de canteros locales, digamos, que lo ayudaran a sacar ese bicho. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué la preservación se ve así? Porque son todas como lajas.
Ajá. El sedimento marino es muy muy fino, entonces preserva muy bien los vertebrados fósiles, no solo Bien. animales invertebrados de caparazón, sino que es muy bueno preservando animales vertebrados. Entonces uno los puede encontrar completos, encuentran todos los Mire usted. huesitos, como puede ver ahí, con obviamente sumo detalle, se ven todos los huesitos, todo perfecto estado de condición. Y perdón que te interrumpa, Flor, ictiosaurio ¿es el papá del pez espada? No, no, no. Ah, pero se parecen muchísimo. No, los peces espada son peces. Ok. Los ictiosaurios son reptiles que se adaptaron a la vida acuática, como Tomado. los delfines, que son mamíferos, están relacionados con el pez espada, no, son mamíferos, una línea evolutiva de vertebrados terrestres que volvieron al agua. Bien. ¿Los ajolotes? Los ajolotes, ¿Estoy en otra? sí, son anfibios. Ah, bueno. Otro día Otro podés día. explicarme la clasificación. Sí. Gracias. Bueno, los ictiosaurios son entonces, de hecho aparecen bastante temprano en lo que es el Mesozoico, Ajá. hacia el Triásico ya hay ictiosaurios. No se sabe bien qué relaciones tienen con otros reptiles, porque ellos aparecen de repente y se diversifican un montón. Se extinguen antes que los dinosaurios, si mal no recuerdo, si me lo estoy confundiendo con otros bichos. Pero ellos dominaban los mares del Mesozoico hasta que, hubo una extinción por ahí por el Jurásico y, fueron reemplazados por otros reptiles marinos. Pero realmente fueron básicamente los cetáceos de su momento, eran los ictiosaurios. Pero sí están relacionados con, literalmente le pusieron ictiosaurio, que es pez lagarto. Ictio es pez, saurus, reptil, Bien. básicamente lagarto, Tomado. pez. Y justamente esta es uno de los primeros fósiles de vida distinta a la que se conocía actualmente para lo que es Europa. O sea, el descubrimiento fue de 1810, 1811. Acá estábamos en plena Revolución de Mayo, Sí. así, y allá estaban encontrando ictiosaurios, para que tengan una idea. Y después de eso ella encuentra varios ictiosaurios también en la zona, varios peces, y los tenía de hecho en exhibición. Ya que ella estos ejemplares los vendía a la gente, digamos, muchos naturalistas, que eran la gente que tenía dinero, ¿no? Uno para ser naturalista en esa época tenía que ser básicamente rico para poder costearse, ¿no? Tener ese tipo de vida. Entonces estos fósiles ella los vendía y con eso ella subsistía. Claro. Porque encima no podía conseguir mucho trabajo siendo mujer. Entonces la gente lo venía a visitar, ella le vendía los fósiles, capaz algún rico académico venía, descubría estos esqueletos y le pagaba por estos fósiles increíbles, ¿no? Porque realmente son fuera de lo común encontrar estos bichos en esa época. Y así, digamos, como que en el boca en boca se va conociendo que en esa zona era rica en fósiles o en estos animales raros, porque tengan en cuenta que ellos habían visto eso y parece un cocodrilo, pero tiene cara de pez, pero si vos lo ves parece medio lagarto, o sea, era un animal extraño, no era un animal que les sonara familiar, claro, que existiera. Y bueno, después, obviamente esto pasa también que muchos de los académicos que compraban estos fósiles tenían su propia colección, ¿no? De elementos naturales que unas eran como colecciones privadas. coleccionistas. Exacto, eran coleccionistas. Es recién, un par de décadas después, que se pone un poco más en contacto esto de, mirá, después eran estos propios compradores, digamos, los que llevaban estos fósiles a los museos y los donaban o los vendían a los museos para que, como diciendo, miren, yo tengo esto para aportar a las instituciones y ahí ellos, bueno, los científicos de la época lo podían estudiar. Voy a pedir la imagen 3, que es el plesiosaurio, que es otro reptil marino, que lo conocen porque ya hablamos el Nahuelito. El Nahuelito, claro, como Nessie, el Nahuelito. Esto fue encontrado en 1823 y es el primer ejemplar de plesiosaurio, ¿sí? Ella encuentra el primer ejemplar de este tipo de animal. Me sonaba eso. Exacto, pues yo ya le mencioné. Sí, claro. Sí, claro. Y justamente, ella saca un ejemplar casi completo, que es uno que está en exhibiciones en el museo de ahí en Inglaterra, que tiene su plaquita que dice que ella misma lo descubrió. O sea, ella descubre eso, lo saca y lo prepara. Obviamente después lo vende.
Y bueno, después llega a los paleontólogos, los geólogos de la época que lo estudiaban, pero a ella nunca la mencionan como la descubridora de estos fósiles, ¿sí? Siempre se lo agradece al que lo compró. ¿Nos sorprende? No. No nos sorprende. Pero lo importante es que ven acá, por ejemplo, abajo, que están... hay una imagencita que es más chiquita, que es un dibujo. Es el dibujo de ella con la descripción del animal. Ella describía... Ella dibujaba y describía el material que encontraba. Y ella, a pesar, tuvo igual una educación precaria, digamos, pero era muy autodidacta. O sea, ella aprendió a escribir y a leer. Con lo poco que fue al colegio, pudo aprender a leer y eso. Y leía mucho material cuando tenía acceso a trabajos de científicos, a papers se le dice, los leía y capaz incluso transcribía a mano ella los otros trabajos para tenerlos después como su colección, ¿no? De información. Una fuente. Claro, la fuente. Entonces era muy autodidacta, también como disectaba moluscos y otros animales para entender un poco más la biología de los animales actuales, para ver si ella podía identificar a ver qué animales eran los que se encontraba. Y bueno, en 1822 causó revolución porque era otra vez un reptil que era distinto a los reptiles que se conocían antes. Era gigante, ese bicho mide 3,5 metros, para que tengan una idea. Entonces tenía cabeza de cocodrilo, pero no era un cocodrilo porque tiene aletas. Claro. Como pueden ver, está ultra completo. Las extremidades tienen forma de aletas. Y ahí es que después se le puso el nombre de plesiosaurio, que es cercano o parentado a los saurios. Como que identificaban que era como, bueno, esto se parece a un reptil, pero no es. Es casi. Es como parecido. Casi reptil. Casi reptil, pero es otra cosa. Y bueno, justamente en los artículos siempre de estos fósiles, que justamente eran los primeros que se conocían de estos animales, bueno, ella nunca tuvo el crédito de eso. En cartas que se mandan entre amigas y conocidos, justamente ella se queja de que no la reconocen en el trabajo, siendo que ella aportaba un montón. Después justamente con el dinero que ella ganó a los 27 años se consiguió hacer como una casita. Y ahí ella vendía, que tenía como un aparador y tenía como una vidriera. Y era como el depósito de fósiles de Anning, se llamaba. Y ella vendía ahí y todos la conocían dentro de Europa. Y muchos geólogos conocidos de la época y científicos sabían que existía ese lugar y terminaban yendo a ver qué material había de moluscos, de reptiles, porque ella también tenía especie de museo, ¿no? como un mini museo. Pero además los mismos científicos le iban a consultar a ella, o ella los sacaba a pasear para colectar fósiles. Claro, era una especie también de fuente de Exacto, información. ella era una fuente de información y intercambiaba mucha información con muchos de los geólogos y paleontólogos de la época. Y ella no solo encontró estos reptiles, también encontró los primeros pterosaurios en Inglaterra. El pterosaurio ya había sido descubierto en Alemania, y ella es la primera en que encontrar ese tipo de reptiles en Inglaterra. También encuentra un montón de otros animales fósiles, o sea, muchos peces fósiles, o como dije, amonites, belemnites, todos moluscos, todo lo que era fauna marina de la zona. Y justamente que uno de los que describe el plesiosaurio en el trabajo, que es Henry de la Beck, se hace muy amigo de ella, porque justamente ellos ven el ejemplar del plesiosaurio, que tenía toda una descripción, que le habían mandado una carta con la descripción, y ellos completan la descripción y la publican, pero no sabía que ella la había descubierto. Claro. Es cuando va recién ahí y le pregunta si ella había encontrado eso y esta descripción la había hecho ella, y ella le dice que sí, que él se da cuenta que en realidad sabía más que solo estar ahí colectando fósiles, y que, digamos, fue una cosa de suerte. Entonces ellos dos se hacen muy amigos. Entonces todo el tiempo intercambian correspondencia, información. Ella siempre fue, muy apasionada en cuanto a la paleontología, descubrir cosas e intercambiar la información, y entendía muy bien de geología de la zona. Entonces era una fuente de consulta para muchos. Pero bueno, pasaba esto de que capaz no le agradecían, no aparecía ni en los agradecimientos de un paper, ni una mención, nada. Muy, muy, digamos, escondida de la historia.
Y bueno, esto, a medida que ella como se va haciendo vieja, le es más difícil ir a colectar fósiles. Entonces se le dificulta vivir de eso porque era su única entrada económica. Y sus amigos geólogos, digamos, la empiezan a ayudar para conseguirle, por ejemplo, William Buckland, que es uno de los geólogos conocidos, hace que la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia le concediera una pensión vitalicia, cuando ella se hizo muy vieja, muy difícil para recorrer la zona, para que le pagaran por sus contribuciones a la ciencia. Y voy a pedir la imagen 5, que es la acuarela de Henry de la Beck, que justamente el geólogo ayudó también a conseguirle dinero a través de pintar esa acuarela. Él pinta esta acuarela con toda la fauna de que ella descubre. O sea, básicamente es... la llama Duria Antiquor, que sería como tiempo profundo. Básicamente es un dibujo de cómo sería una representación de la fauna en vida en ese momento. Hermoso, y él, sí, muy lindo. Y él la vende y esa plata se la da a ella. Bien. Y bueno, ella muere bastante joven, digamos, para tiempos modernos, que es a los 47 años. Súper joven. Sí, un 9 de marzo de 1847 por cáncer de mamas. Y después de su muerte es que ella consigue ser reconocida dentro del ambiente científico y demás, porque, por ejemplo, Henry de la Beck, que para ese momento ya era el presidente de la Sociedad Geológica de Londres, le hace toda una publicación en conmemoración en su vida, o sea, como cuando fallece le dedica unas palabras. Y justamente ella nunca fue aceptada dentro de la Sociedad Geológica de Londres. Obviamente no se aceptaba ninguna mujer, y menos era pobre. O sea, primero pobre, después mujer. No se aceptaban mujeres, ni que participaran, ni que fueran a escuchar siquiera. O sea, no podían ni entrar ni a escuchar. Excluidas totalmente. Excluida totalmente. De hecho, recién en 1904 empiezan a aceptar mujeres en la Sociedad Geológica de Londres. O sea, tuvo que pasar un par de décadas. Bueno, y él justamente le dedica unas palabras, una mención honorífica por su vida y sus aportes a la ciencia, y justamente ella se convierte en la primera persona que no ser parte de la asociación que recibe este reconocimiento por su fallecimiento, y además la primera mujer en hacerlo. Y bueno, a partir de eso se hace conocida su vida y bueno, se reconoce un poco más como figura histórica, o sea, la van reconociendo, digamos, otras celebridades, digamos, del momento. De hecho, Charles Dickens, el famoso escritor, sí, claro. Cuando se entera de eso y se entera de su vida, le dedica un artículo en la revista en la que trabajaba, y él termina la frase con: la hija del carpintero que merecía conseguir la reputación que ella misma se labró. Hermoso. Muy lindo. Y bueno, a partir de ahí, bueno, se la ha tratado de reivindicar como figura histórica desde hace muchos años, y existen varias conmemoraciones. Voy a pedir la imagen 6, que ahí vemos un par de, digamos, de parte de lo que es reivindicarla como la figura que fue. Como ya habíamos visto, el plesiosaurio, que es el ejemplar que ella descubrió, tiene su placa diciendo que ella descubre. Como pueden ver ahí en la imagencita abajo, vemos la placa y además alguien haciendo de ella, porque cuando es su cumpleaños se celebra su día, entonces vos podés hacer el recorrido y te hablan de ella, y como actrices personificando, y te cuentan de su vida durante el recorrido del museo. Dentro de la catedral de lo que es la iglesia de la zona, le hicieron un vitral con su figura, pues ella se fue acercando un poco más a la religión a medida que era más vieja, y igual era muy conocida ahí en Lyme Regis, la querían mucho porque, bueno, justamente parte de lo que el ingreso económico era conocido porque ella era conocida por los materiales fósiles que vendía. Y bueno, y por último una estatua que le dedicaron recién después de pandemia, esta es del 2022, la inauguraron, que es reciente. La figura de ella, sí. En conmemoración a justo cuando se cumplía también la fecha de su cumpleaños, inauguraron esa estatua en el pueblito, en Lyme Regis, entonces vos la podés encontrar ahí. Bueno, al lado, justo abajo, le hicieron al perrito también.
en el 223 aniversario de su cumpleaños, el 21 Bien. de mayo del 2022. Merecido. Y bueno, ahí está su estatua. Y bueno, desde entonces es una figura histórica de la ciencia que se ha, digamos, reivindicado y conocido. Y bueno, ya digamos, tiene el título de ser la primer paleontóloga mujer de la Bien. historia. Y reconocida como tal, a pesar de que se tardó, digamos. Ujú. Y en su vida, de hecho, por ejemplo, también... mucho de lo que se hace en ciencia es dedicar nombres científicos Ujú. a personas. Sí. En vida no recibió muchos, digamos, ese honor, que se le Ujú. considera como honorífico. Solo su amigo, un geólogo que es Agassiz, le dedicó una especie. Obviamente después de su muerte sí ha recibido, especies han recibido su nombre. De hecho, varios... hay uno que se llama... Ictiosaurus o Plesiosaurus, no me acuerdo cuál es, creo que es Ictiosaurus anningi, que es en honor a Anning, y después Anninsaura, si no me equivoco, que también es otro, es un plesiosaurio, ese sí, es un plesiosaurio como de los primeros plesiosaurios, recibió su nombre, digamos, en honor al nombre a ella, le pusieron el nombre a ese animal. Y bueno, después ha recibido también otros animales, han recibido su nombre, animales fósiles siempre no, pero bueno, todo eso es como mucho después, digamos, de su Post-mortem, muerte. claro. Todo post-mortem. Bueno, espectacular, Hermosa muchísimas gracias. historia, ¿eh? Sí. Ahí anote Pisaco, que le vamos diciendo que siempre vaya anotando para ¿Para qué? charlar con gente. Ah, está bien. ¿Se acuerda que le dijimos? Acá te hicimos fama de que vos contás cosas muy interesantes y uno puede quedar bien replicando esos relatos. Claro. Incluso en una cita, por ejemplo, que uno se encuentra con alguien y querés dar tu mejor versión. Sí. Entonces vos le decís, ¿Qué ¿vos le decís? sabías que la primera científica, la primera paleontóloga se llamaba Mary Anning y vivía en un pueblo? Y ahí ya, mientras te van trayendo las papas, la birra, ¿Sabéis lo